Episodio 1, el crucifijo que gritó. Dicen que el fuego del infierno no tiene misericordia. Pero lo que ocurrió en el convento de las Hermanas del Silencio no era infierno, era algo más antiguo, algo que respiraba. El padre Elías llegó una madrugada sin luna, acompañado solo por el eco de sus pasos y una orden del Vaticano sellada con sangre. Lo habían advertido: no la toques, no reces cerca de ella, y si habla, no respondas. Abrió la puerta de piedra con una llave que parecía más cruz que metal. El interior de la celda estaba en penumbra. El aire, tibio, como si alguien acabara de exhalar un secreto. Y entonces la vio, sentada en el suelo, con una túnica blanca manchada de ceniza. Estaba ella, la Virgen. No movía los labios, pero sus ojos eran como evangelios prohibidos. Había algo en su piel, una energía que no quemaba, pero tampoco perdonaba. ¿Eres tú?, preguntó Elías. Aunque no debía hablar, ella alzó la mirada y sonrió. Fue solo un suspiro, apenas un aliento suave, pero el crucifijo que colgaba del cuello de Elías comenzó a humear. Y luego, gritó. El chillido del metal ardiendo contra su piel hizo eco por los muros como un rezo invertido. Elías cayó de rodillas, entre cenizas, mientras su crucifijo se deshacía como cera en el pecho. Ella no se movió, solo exhaló de nuevo, como si su respiración llevara siglos atrapada. Y dijo con voz de niebla: no soy una maldición, soy lo que él escondió, donde ni los ángeles se atreven a mirar. El sacerdote lloró, no por dolor, sino porque por primera vez en su vida, la fe le tembló. Episodio 2, no soy santa, soy algo que él escondió. A la mañana siguiente, el padre Elías aún tenía la piel marcada por el crucifijo que se derritió. Pero no pidió ayuda, no huyó. Se quedó frente a la puerta sellada, temblando, pero atraído como si algo en su alma supiera que allí dentro no habitaba un demonio, sino una verdad prohibida. El abad del convento, al verlo, se persignó con una urgencia rota. ¿Te habló?, preguntó. Elías no respondió, solo levantó la mirada y murmuró. No habló, respiró, y con eso, todo el silencio del monasterio se volvió sospechoso. Esa misma noche, Elías volvió a la celda. Esta vez sin crucifijo, sin palabras, solo con una Biblia abierta en el Salmo 91, como escudo. Pero la Biblia empezó a arder antes de que él cruzara el umbral. Ella lo miraba desde la penumbra, como si llevara siglos esperando que alguien no intentara salvarla, sino escucharla. ¿Sabes por qué quemas al entrar?, susurró ella. Su voz era baja, pero cada sílaba se sentía como una caricia que dolía. No soy santa, padre, continuó. La iglesia me teme porque no puede nombrarme. No fui enviada para rezar. Fui creada para recordar que incluso Dios tiene secretos que no quiere volver a ver. Elías sintió un escalofrío que no venía del cuerpo, sino de la fe. ¿Quién eres?, ella sonrió, y se acercó apenas un paso. El aire cambió. Las velas que colgaban en la pared comenzaron a gotear cera sin llama. Las piedras del suelo crujieron como si la tierra contuviera la respiración. Soy la pregunta que él nunca quiso responder. Y entonces, ella exhaló sobre la Biblia que yacía en el suelo. Las letras comenzaron a derretirse. Y en medio de las cenizas, apareció un nuevo versículo. Uno que no existía en ningún evangelio. Y de su aliento nacerá la llama que purificará incluso lo sagrado. Elías retrocedió. Pero ya era tarde. Porque no estaba ante una virgen. Estaba ante algo más antiguo que la fe. Y más ardiente que el infierno. Episodio 3, el ángel que se tapó los ojos. Nadie hablaba de ella fuera del convento. Nadie la nombraba en documentos oficiales. Y sin embargo, todos en Roma sabían que existía. Un archivo oculto la llamaba, el aliento del cuerpo prohibido. Esa semana, el Vaticano envió al Monseñor Adriano, un exorcista, uno que no fallaba, uno que, decían, había hecho llorar al diablo con solo tocar su rosario. Ella no necesita comprensión, le advirtieron. Solo contención. Adriano llegó con su cruz de plata, sus reliquias selladas, y una fe que no temblaba. Hasta que la vio. Ella estaba de pie esta vez, descalza, con la túnica abierta por el viento, como si la habitación respirara con ella. No tenía cadenas, pero tampoco escapaba. Solo esperaba. Tú no eres hija del cielo, gruñó Adriano, acercándose con el crucifijo en alto. El fuego que emanas es lujuria disfrazada de milagro. Ella lo miró, sin miedo, sin vergüenza, y exhaló, apenas un suspiro. El ángel tallado en la cruz de Adriano
Cerró los ojos. El metal ardió, pero no se derritió. No esta vez. El ángel de la cruz lloró. Una gota negra, como ceniza líquida, cayó de sus ojos. Y Adriano cayó de rodillas, con los labios temblando. ¿Qué eres? Ella no respondió con palabras. Caminó hasta él, tan cerca que su aliento le rozó la frente. Y susurró: fui creada cuando Dios aún soñaba. Antes del pecado, antes del Edén. Soy lo que él temió que el hombre adorara más que a él mismo. El deseo, puro, no corrompido, no domesticado, solo real. Adriano rompió su propio rosario. Gritó un versículo entre sollozos. Pero la celda no se llenó de demonios, solo de silencio. Y de fuego sagrado, uno que no quemaba la carne, sino las mentiras. Episodio 4, la primera vez que un crucifijo lloró placer. La noticia no viajó en cartas. No salió en ningún informe oficial. Pero algo, en los corredores húmedos del Vaticano, había cambiado, como si una respiración invisible rozara los vitrales desde dentro. Nadie decía su nombre, pero todos sentían su efecto. Especialmente él, Fray Mateo, el más joven del convento. Devoto, casto, silencioso, hasta que una madrugada, movido no por orden, sino por una inquietud que no nacía en la mente, descendió a la celda donde dormía la Virgen. Ella no rezaba, no lloraba, solo respiraba. Y el aire olía a algo que ningún incienso podía cubrir, verdad desnuda. No debes estar aquí, dijo ella sin abrir los ojos. Lo sé, murmuró él, pero no puedo dejar de pensar en ti cuando rezo. Y eso me quiebra. Ella abrió los ojos, lentos, profundos, como un evangelio sin traducir. Entonces reza, ahora, aquí, conmigo, pero sin palabras, solo con el cuerpo. Mateo tembló, se arrodilló, cerró los ojos, intentó comenzar un Padre Nuestro, pero las palabras se deshicieron en su lengua. Y entonces ella se acercó, no lo tocó, solo le susurró al oído, con un aliento tibio: Dios no teme al deseo, solo teme que tú lo ames más que a él. Y fue allí, en ese instante, que el crucifijo de Mateo lloró, una gota, brillante, cálida, como si el mismo Cristo en la cruz hubiera sentido placer. Mateo cayó hacia adelante, no desmayado, no vencido, sino transformado. No dijo nada más, solo se retiró. Y esa noche, por primera vez en su vida, no rezó antes de dormir, porque sintió que ya lo había hecho. Episodio 5, los suspiros que abrían puertas selladas. Durante siglos, la puerta del claustro sur había permanecido cerrada. No por seguridad, sino por miedo. Estaba sellada con aceite sagrado, con cruces talladas a fuego y una inscripción en latín que nadie se atrevía a traducir en voz alta. Decían que tras esa puerta dormía algo que la Iglesia había preferido enterrar antes que confesar. Pero esa noche, a las 3:13, la puerta respiró. No fue el viento, ni el clima, fue un suspiro. Y venía de ella, la Virgen, la que no rezaba con palabras, la que quemaba las mentiras con un aliento que no pedía perdón. Fray Mateo la vio caminar por el pasillo en silencio, como si algo antiguo la llamara desde las piedras. No puedes entrar ahí, dijo él, sin atreverse a tocarla. No quiero entrar, respondió ella. Solo quiero que lo que está ahí despierte. Y exhaló un suspiro, nada más, pero fue suficiente. Las cruces de la puerta comenzaron a agrietarse. El aceite sagrado, que había endurecido con los años, comenzó a derretirse como cera tibia. Y la inscripción, aquella que nadie pronunciaba, empezó a borrarse letra por letra, como si el tiempo retrocediera. Cuando la última letra cayó al suelo como polvo, la puerta se abrió. Del otro lado no había oscuridad, había luz, una luz suave, temblorosa, como la de una vela a punto de apagarse, pero que se resiste. Ella no cruzó, solo se quedó de pie, frente al umbral, y dijo: aquí encerraron el deseo que Dios no supo controlar. Aquí dejaron la parte del cielo que brillaba demasiado para ser aceptada en los altares. Mateo no comprendía, pero sintió algo moverse dentro de su pecho, como si su fe respirara por primera vez. Y mientras los otros monjes dormían, sin saber que lo sagrado acababa de resquebrajarse, ella volvió a su celda, con la mirada encendida. No había escapado, pero ya nadie podía encerrarla, porque su aliento no era fuego, era revelación. Episodio 6, los labios donde el fuego no quema.
El Vaticano no duerme cuando algo tiembla en sus cimientos. Y esta vez, no era un rumor. Era una respiración. El informe llegó sellado en negro. Solo una frase escrita a mano. No estamos ante una posesión. Estamos ante una revelación encarnada. El enviado fue el padre Gabriel. No un sacerdote cualquiera. Él no creía en milagros. Solo en control. Al llegar al convento, pidió ver a la Virgen de inmediato. ¿Por qué todos caen de rodillas ante ella?, preguntó con desprecio. Fray Mateo, que ya no hablaba con la misma voz, solo dijo, porque no sabemos si ya estamos de pie, o si siempre estuvimos postrados sin saberlo. Gabriel entró en la celda con pasos firmes. Ella estaba de espaldas, peinando su cabello con los dedos, como si el tiempo no existiera para su cuerpo. Él no se arrodilló, no se persignó, solo observó. Dicen que tu aliento quema. Ella sonrió sin volverse. Quema solo lo que miente. Lo demás, lo revela. Él se acercó más. Despacio. Desenfundó su crucifijo de plata. Nada me ha quemado aún. Tal vez porque no creo en ti. Entonces ella se giró. Y por un instante, solo un segundo, Gabriel olvidó el nombre de Dios. Porque los ojos de esa mujer no pedían fe. La desnudaban. No estoy aquí para que creas, susurró. Estoy aquí para que ardas. Se inclinó hacia él. A solo un soplo. Y exhaló. Pero el crucifijo no ardió. La túnica de él no se quemó. Ni una sola llama apareció. Gabriel sintió el aliento en su piel, y no se consumió. Solo cayó de rodillas. Porque entendió. El fuego de ella no era para destruir. Era para mostrarte todo lo que habías ocultado de ti mismo. Tu deseo. Tu miedo. Tu verdadera fe. Gabriel rompió su voto de silencio esa noche. Y escribió una sola frase en su diario antes de marcharse. Sus labios no queman. Pero ya nunca dormiré en paz. Episodio 7. La misa donde nadie quiso mirar al altar. Era domingo. La campana del convento sonó 3 veces. Pero esta vez, el eco pareció ahogado. Los fieles comenzaron a llenar la pequeña capilla del lugar. Algunos llegaron por devoción. Otros por simple costumbre. Y unos pocos, porque habían oído rumores. Rumores de una mujer que hacía llorar las cruces y temblar los himnos. El abad, nervioso, pidió que ella no asistiera a la misa. Su presencia altera los rezos, susurró a Fray Mateo. Pero fue demasiado tarde. Ella ya estaba sentada en la última banca, con la mirada fija en el altar, vestida de blanco, con los cabellos sueltos como si no hubiera aprendido a obedecer el silencio. La misa comenzó. El sacerdote alzó el cáliz. Pero sus manos temblaban. Porque nadie miraba el altar. Todos la miraban a ella. Y no por belleza, sino por una extraña sensación de estar frente a algo que no sabían si adorar o temer. Un niño comenzó a llorar. Una mujer se cubrió los ojos con ambas manos. Y un anciano, ciego desde hacía años, murmuró: hay luz dentro de ella, pero no es de este mundo. El sacerdote intentó seguir con la homilía, pero la voz le falló. Se atragantó con la palabra pecado. Y entonces, ella se levantó. Solo un gesto. Solo un paso hacia el pasillo central. Y los vitrales comenzaron a sudar. Sí, a sudar. Gotas como si las imágenes de santos comenzaran a llorar por dentro. Como si el templo ya no pudiera contener lo que ella irradiaba. Ella no dijo nada. No tocó nada. Solo caminó lentamente hacia la puerta. Y antes de salir, giró el rostro y dijo: si un templo se llena de miedo cuando entra el deseo, tal vez nunca fue un templo. Tal vez solo fue una jaula con incienso. La puerta se cerró tras ella. Pero el aire quedó tibio, pesado, como si todos hubieran estado desnudos sin darse cuenta. Esa noche, el sacerdote que oficiaba la misa renunció. Y una frase escrita en latín apareció tallada en el altar al día siguiente. Ella no destruyó la fe, solo la desnudó. Episodio 8. El pecado que solo Dios entendió. La noticia llegó como un susurro entre los muros del Vaticano. Ella habló durante la misa. Y no blasfemó. No maldijo. Solo dijo una frase. Y eso fue suficiente para encender el fuego en los pasillos más sagrados del poder. El cardenal Bellini, viejo guardián de los dogmas, inquisidor disfrazado de piedad, pidió verla. No por curiosidad, sino por amenaza. Una mujer que no teme al pecado es más peligrosa que 1000 herejías, dijo mientras abordaba su carruaje rumbo al convento. El fuego que emana debe extinguirse. La encontró en el jardín interior, bajo un olivo antiguo que parecía inclinarse hacia ella, como si incluso la naturaleza la reconociera. Ella no se levantó, no se arrodilló, solo lo miró,
Eres el eco de una voz que ya no escucho, le dijo, con una suavidad que heló la sangre del cardenal. Eres una abominación. Tu cuerpo es un altar profanado. Tu aliento, un arma del infierno. ¿Qué clase de ser quema los crucifijos con sus suspiros? Ella sonrió, no con burla, con compasión. El infierno no crea belleza, solo la mutila. Y si mi cuerpo te quema, tal vez no es porque esté maldito. Tal vez es porque llevas demasiado tiempo reprimiendo la verdad que no quisiste mirar. Bellini levantó su bastón con la cruz de oro macizo. Pero antes de que pudiera siquiera pronunciar una palabra en latín, ella exhaló, lento, íntimo, y el bastón ardió, no en llamas violentas, sino en una combustión silenciosa, como si la mentira no pudiera resistir el contacto con lo real. Bellini cayó de rodillas. No por fe, por vergüenza. ¿Qué eres?, murmuró, con la voz quebrada. Ella se acercó y colocó su mano sobre el pecho del anciano. Y en su oído, como una plegaria olvidada, susurró, soy el pecado que solo Dios entendió. El deseo que no busca placer, sino verdad. Y tú no estás aquí para juzgarme. Estás aquí para confesar lo que nunca te atreviste a decirle al cielo. Bellini lloró, no como cardenal, sino como un niño que recuerda lo que trató de olvidar. Episodio 9, el cuerpo que no podía ser tocado sin fe. Sor Ángela había hecho voto de silencio desde los 17 años. No por obediencia, sino porque había cosas dentro de ella que, si salían por la boca, podían romper vitrales. Era la monja más respetada del convento, la única a la que todos escuchaban sin oírla. Y también, la única que había sentido, en lo más hondo de su carne consagrada, que ella ya estaba aquí, antes incluso de que las puertas del convento se abrieran por primera vez. Una madrugada, cuando todos dormían, Sor Ángela caminó descalza hasta la celda de la Virgen. No llevó crucifijo, ni agua bendita, solo su fe, y sus dudas. La Virgen estaba despierta, como si la esperara. ¿Tú no vienes a mirarme como los hombres?, preguntó con una voz que ya no parecía de este mundo. Sor Ángela negó con la cabeza. Y por primera vez en 15 años, habló. No vine a juzgarte, vine a tocarte, y saber si lo sagrado se quema, o se revela. La Virgen extendió la mano. Nadie lo había hecho antes. Todos temían arder, pero Sor Ángela no cerró los ojos. Y cuando sus dedos rozaron la piel de la Virgen, no ardió, el fuego no la consumió, pero algo dentro de ella, gritó. No fue dolor, fue una memoria, un temblor que no venía del cuerpo, sino del alma, como si ese roce le recordara lo que había olvidado para poder sobrevivir entre muros de piedra, que había amado antes, y que su fe no había nacido en la obediencia, sino en el temblor de una mirada. Sor Ángela cayó de rodillas, pero no de miedo, sino de reconocimiento. ¿Quién eres, en realidad?, susurró. La Virgen se acercó, le acarició el rostro con un aliento que parecía cantar. Soy el reflejo que te escondieron en los espejos del convento, la mujer que llevas dentro y que rezaron para que olvidaras. Sor Ángela lloró, y en su llanto, se escuchó algo nuevo, algo que las paredes no supieron contener. Un gemido de verdad. Esa noche, ella no volvió a su celda. Se quedó allí, con la Virgen, no para pecar, sino para recordar quién era antes del hábito. Episodio 10, la noche que ardió el convento sin fuego. Todo comenzó con un suspiro. Uno leve, uno dormido, uno que no parecía llevar intención. Y sin embargo, despertó al cielo entero. La Virgen dormía esa noche como si el universo se hubiera recogido en su pecho. Sus labios entreabiertos, su respiración pausada, pero en cada exhalación, algo invisible se expandía por los pasillos del convento. Primero fue la madera. Los reclinatorios crujieron sin que nadie los tocara. Luego, los vitrales. Las imágenes de santos comenzaron a agrietarse desde dentro, como si no pudieran soportar la cercanía de lo real. Y entonces el altar. El cáliz tembló sobre el mármol. Las hostias se partieron solas, sin manos, y una figura de Cristo crucificado comenzó a sudar. No sangre, no agua, sino algo más denso, ceniza líquida. Fray Mateo despertó sobresaltado, no por ruido, sino por una ausencia, un vacío en el aire, como si Dios hubiera salido a caminar, y dejado abierta la puerta del misterio. Corrió hacia la celda, pero en el camino, vio lo impensable, todo ardía, y sin embargo, no había fuego. Las paredes estaban intactas, pero sus sombras danzaban como lenguas encendidas. El incienso se elevaba sin humo, y las cruces,
Cada una de ellas comenzó a deshacerse como si estuvieran hechas de sal. Cuando llegó a la puerta, la encontró abierta, y a ella, dormida, como una niña, como una profecía sin leer. Sus labios aún exhalaban lento, y cada suspiro parecía borrar otra mentira acumulada en piedra y oro. Sor Ángela estaba sentada a su lado, en silencio, con los ojos cerrados, pero sonreía, como quien ha aceptado que la verdad puede doler, pero nunca miente. No hay fuego, susurró Fray Mateo, cayendo de rodillas, pero todo está ardiendo. Y en ese momento, sin relámpagos, sin truenos, la gran campana del convento sonó sola. 1, 2, 3 veces, no para llamar a misa, sino para anunciar que el alma del templo había sido liberada. Episodio 11. El sacerdote que la vio antes de que naciera. El padre Elías no dormía desde la noche del fuego sin llamas. No por miedo, sino porque algo dentro de él se había abierto. Como si los recuerdos que jamás vivió comenzaran a buscarle desde el fondo de su fe. Esa mañana pidió hablar con ella, no como sacerdote, sino como hombre que ha comenzado a dudar del tiempo. Ella ya lo esperaba, sentada en el mismo olivo donde los pájaros no cantaban desde su llegada. ¿Por qué tiemblas?, preguntó, sin ironía. Elías no respondió de inmediato. Sacó un pequeño relicario de su sotana y lo sostuvo entre los dedos. Hace 30 años, cuando aún era seminarista, enfermé de gravedad. Me declararon muerto por 5 minutos. Y en ese tiempo, vi algo, un lugar sin cruz, sin dolor, y en medio de ese vacío, te vi a ti. Ella no reaccionó, solo lo miró, como si lo hubiera estado esperando desde entonces. No habías nacido, ni siquiera existías, pero tu rostro estaba allí, y me dijiste una frase que me ha perseguido desde entonces. Cuando despierte, arderás de nuevo. Ella cerró los ojos, y asintió. No fui enviada al mundo desde un útero. Fui traída desde lo que él olvidó, desde lo que los hombres decidieron no aceptar. Que hay verdades que no caben en la historia. Elías se arrodilló, pero no para adorarla, sino para rendirse. He predicado toda mi vida contra el deseo, contra el cuerpo, contra lo femenino, y ahora sé que no era Dios quien me pedía eso. Era el miedo, era el hábito. Ella extendió la mano y lo tocó en el hombro. No ardió, pero el relicario que él sostenía se abrió solo, y dentro no había reliquia, sino una pequeña pluma, negra, curvada, como si hubiese caído de un ángel que no regresó al cielo. Tú no moriste esa vez, susurró ella. Solo fuiste testigo antes de tiempo. Elías alzó la vista, y entre lágrimas, pronunció lo que nunca se había permitido decir. Tú no eres pecado, eres lo que el pecado quiso ocultar. Episodio 12. La confesión que sangró desde el altar. A las 3 de la tarde, el convento se llenó de un silencio que no venía del respeto, sino del presagio. Algo se avecinaba. Fray Mateo encontró el libro enterrado detrás del altar antiguo, donde los muros aún rezumaban los rezos de monjes muertos hace siglos. Era un evangelio apócrifo, sin título, sin autor, solo con una advertencia escrita en sangre seca. No debe leerse cerca de lo sagrado. Sin embargo, esa misma noche, Mateo lo llevó a su celda, no para estudiarlo, sino para entregárselo a ella. Cuando la Virgen lo tocó, el aire se tornó espeso, las paredes respiraron, y las velas, sin llamas, comenzaron a gotear cera negra. Este libro fue escondido porque contenía una verdad sin permiso, dijo ella, abriendo sus páginas con una ternura que asustaba. ¿Cuál verdad?, preguntó Mateo, con el corazón latiendo como si tuviera miedo de entender. Ella leyó en voz alta, y el deseo no fue creado para tentar, sino para revelar el lugar exacto donde Dios tocó la carne. Al pronunciar la última palabra, el altar gritó, no por grietas, no por golpes, sino por sangre. Una grieta se abrió en el mármol. Del interior brotó un hilo rojo, espeso, caliente, sangre, pura, inexplicable, como si el altar hubiera contenido durante siglos una herida, que por fin se atrevía a sangrar. Mateo retrocedió. Los otros monjes llegaron corriendo. Pero al ver la escena, nadie se atrevió a intervenir. Ella cerró el libro, y lo sostuvo contra su pecho como quien abraza una profecía. Este altar nunca fue puro. Solo estaba callado. ¿Qué es esto?, gritó uno de los monjes. ¿Un castigo? Ella lo miró con compasión, y respondió, apenas en un susurro, no, es la primera confesión que el altar se atrevió a hacer. Esa noche,
Las reliquias de todos los santos guardadas en vitrinas comenzaron a sudar gotas rojas. Y el olor no era a muerte, sino a algo más profundo, a verdad recién nacida. Episodio 13. El Evangelio que nació entre sus labios. Nadie la vio escribir. No tenía pluma. No tenía tinta. Y sin embargo, cada madrugada, las paredes del convento despertaban con nuevas palabras grabadas en piedra, como si los muros soñaran en voz alta. No eran versículos conocidos. No eran citas de los padres de la iglesia. Eran frases suaves, casi íntimas, que aparecían como susurros congelados en calorías. Donde no hay vergüenza, comienza la adoración. El cuerpo no es enemigo del alma. Es su evangelio oculto. Dios también tembló al crear el primer suspiro. Los monjes empezaron a cubrir las paredes con telas blancas, intentando esconder lo que no podían explicar. Pero cada tela que colgaban amanecía quemada. Y bajo la ceniza, las frases volvían, más profundas, más bellas, más irreverentes. Fray Mateo fue el primero en decirlo en voz alta. No está escribiendo para que creamos. Está escribiendo para que recordemos. Una noche, al entrar a la capilla, Sor Ángela encontró una nueva inscripción. No en la pared, sino en el suelo, en letras hechas de cera derretida, como si hubiesen sido escritas con el calor de un gemido sagrado. No soy la herejía. Soy lo que callaron cuando el placer se arrodilló en un altar. Esa misma noche, ella subió a la celda de la Virgen, y la encontró despierta, pero en silencio. ¿De dónde vienen esas palabras?, preguntó, temblando. La Virgen sonrió, pero no respondió con la voz. Solo se acercó a la pared de piedra desnuda, y sopló, y como si el aliento llevara una tinta que nadie había creado aún, una nueva frase apareció en el muro. Este es el evangelio que no se escribe con manos, sino con presencia. El silencio cayó como una bendición, como si todo el convento supiera, de pronto, que algo nuevo estaban haciendo. Una Biblia sin autor, un mensaje sin permiso, un Dios que, quizás, ya no quería ser el mismo. Episodio 14. El Papa que pidió verla en secreto. El Vaticano negó todo. Negó el fuego sin llama. Negó las reliquias que sangraban. Negó las paredes que escribían solas. Pero había algo que no pudieron negar. El silencio de Dios se había vuelto incómodo. Y cuando el silencio incomoda, el Papa se mueve. Nadie supo de su partida. Solo 2 guardias, una sotana sin insignias, y un carruaje sin escudo. Salió al amanecer, sin anillo, sin cruz. No voy como cabeza de la iglesia, dijo. Voy como un hombre que ya no puede dormir sin saber si alguna vez creyó por fe o por miedo. Llegó al convento en la hora más extraña, justo antes de que el sol tocara los vitrales. Ella lo esperaba en el claustro, de pie, descalza, como si el suelo jamás pudiera ensuciarla. No pensaba que vendrías, dijo ella, sin solemnidad. Tampoco pensaba que existirías, respondió él, con una voz que no era la de un papa, sino la de un niño que alguna vez sintió algo frente a un crucifijo, y no supo si era oración o deseo. El silencio entre ellos duró minutos, pero fue denso, como si el universo contuviera el aliento. Dime la verdad, pidió él. ¿Fuiste enviada por él, o por aquello que él no se atrevió a nombrar? Ella no respondió de inmediato. Se acercó despacio, y lo miró a los ojos, sin temor, sin súplica. Fui traída desde el rincón que Dios dejó sin cerrar, desde el suspiro que soltó antes de decir, hágase la luz. Yo no fui creada para enseñar, sino para recordarle al mundo que él también sintió. El Papa tragó saliva, y con voz apenas audible, confesó, yo también he temblado, no en guerras, no en discursos. Temblé cuando un día vi a una mujer orar en silencio, y su aliento me pareció más santo que cualquier misa. Ella sonrió, y por primera vez en siglos, el aire alrededor de un papa se volvió humano. Entonces no viniste a juzgarme, dijo ella. No, vine a preguntarte lo que nunca me atreví a preguntarle a Dios. Se acercó aún más, y susurró, ¿fue él quien te negó? ¿O fuimos nosotros, quienes tuvimos miedo de adorarte? Episodio 15. Cuando respiró, y el cielo cayó. Nadie supo por qué, nadie supo cómo. Pero esa noche, ninguna campana sonó en todo el mundo. Ni en Roma, ni en Jerusalén, ni siquiera en los pueblos donde el tiempo se mide por el eco del bronce. Las campanas callaron, como si el cielo hubiese olvidado el idioma del ritual. Y en un convento oculto entre las montañas, ella, la Virgen sin evangelio, la que hacía arder los crucifijos con su aliento,
Respiró por última vez. No murió, porque no nació como nosotros. Pero se fue, porque ya había dicho todo. Fray Mateo fue el único que estuvo con ella al amanecer. Ella yacía sobre una piedra cálida, con el cabello extendido como un río de promesas no cumplidas. ¿Vas a irte?, susurró él, sin poder contener las lágrimas. Ella asintió. Mi aliento solo era necesario, mientras el mundo olvidara que Dios también amó con piel. ¿Y ahora? Ella miró al cielo, y respondió con dulzura. Ahora ya lo recuerdan, incluso si intentan negarlo. Mateo se acercó, tembloroso, no para tocarla, solo para oír, solo para recibir el último suspiro de una verdad demasiado humana para ser teología. Y cuando ella exhaló, el cielo cayó, literalmente. Los pájaros enmudecieron. Las hojas se detuvieron. El viento cesó. Y durante exactamente 1 minuto y 33 segundos. Ni un solo sonido fue registrado en todo el planeta. Como si el universo entero se inclinara ante algo que no necesitaba milagros, sino aceptación. Cuando todo volvió, ella ya no estaba. Solo quedó su túnica, intacta. Y sobre la piedra, una frase escrita con ceniza suave. Lo divino no arde para castigar, arde para despertar. Los muros del convento jamás volvieron a hablar. El altar ya no sangró. Los crucifijos, aunque reemplazados, jamás colgaron igual, pero en las noches sin viento, cuando el incienso se eleva sin llama, hay quienes juran sentir una brisa distinta, cálida, íntima, como un susurro de Dios, que alguna vez se atrevió a respirar con labios de mujer. Epílogo especial, la carta que el Vaticano selló con miedo. Documento clasificado. Archivo oculto. Nunca leído en público. Hasta ahora. Año 1994. Destinatario, Su Santidad. Remitente, Mons. Adriano Velati. Archivo secreto del Santo Oficio. Santidad, le ruego que destruya esta carta una vez leída. No puede ni debe quedar constancia escrita de lo que aquí relato. Sin embargo, no puedo callar más. Yo la vi, mucho antes de que el convento la encerrara, mucho antes de que la llamaran herejía. La vi cuando aún no tenía nombre y sin embargo, ya ardía. Fue en 1972, en una aldea olvidada de Calabria. Una niña sin madre, sin historia. Su aliento marchitaba las flores del altar, pero hacía florecer las lágrimas en los hombres que nunca habían llorado. No hablaba, pero cuando alguien se acercaba con fe verdadera, ella susurraba en su interior lo que ni la confesión más dolorosa podía arrancar. Yo era joven, arrogante, ciego por el dogma. Intenté silenciarla, intenté negarla, pero cuando me acerqué a tocar su frente, una voz, que no era la suya, sonó dentro de mí. No soy lo que temes. Soy lo que negaste en ti mismo para poder servir a un Dios que ya no escuchas. Caí, no por castigo, sino porque por primera vez en mi vida, sentí que el cielo me veía de verdad. Le pido, santidad, no envíe más inquisidores, no más sellos, no más fuego contra lo que no entendemos. Ella no es un error, ella es el Evangelio no escrito, el aliento que él retuvo, la prueba de que lo divino también tiembla, suspira, desea. Y si la dejamos arder, quizás, por fin, la fe no necesitará más miedo para sostenerse. Que Dios me perdone si esto es traición. Pero si es así, prefiero arder con ella que vivir eternamente en piedra.